Vamos a ver una herramienta muy potente que tiene Excel, como son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas me permitirán, a partir de un listado, una base de datos, una planilla que yo tenga cargada, como por ejemplo esta en la que tenemos distintos despachos de vino realizados en un periodo de tiempo, eh, por provincia, trimestre, producto, cantidad y tipo de envase, armar la información de la manera más adecuada para presentarlo y a su vez no solamente armamos la información y la presentamos de una manera, sino que fácilmente van a ver cómo podemos modificar la forma en que presentamos esa información. Para insertar una tabla dinámica, primero debemos estar colocados en cualquier lugar, en cualquier celda dentro de nuestra planilla o base de datos. Vamos a ir al menú Insertar, tabla dinámica, y nos abre esta ventana que nos dice crear tabla dinámica. Por defecto, al estar colocado en una celda dentro de la planilla, fíjense que me seleccionó todo el rango de celdas de esa planilla. También me permite utilizar una base de datos o una fuente de datos externa. En nuestro caso lo vamos a hacer sobre esta misma hoja. Y después me dice que podemos poner el informe de tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, otra hoja distinta dentro de este libro, o en alguna ubicación que nosotros definamos dentro de esta misma hoja en la que estamos trabajando. En este caso vamos a decirle que queremos que la tabla dinámica esté a partir de esta celda. Ahí hacemos clic en aceptar y nos abre estas pantallas en las cuales nosotros vamos a ir poniéndoles los datos que queremos que aparezcan en nuestra tabla. Por un lado, pueden ver que acá dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. Nosotros tendremos información expuesta de acuerdo a alguno de las columnas o campos que tenemos en nuestra planilla, por ejemplo, provincia. Si queremos que las provincias aparezcan en filas, lo que hacemos es pinchar y arrastrar hasta filas. ¿Bien? ¿Ven cómo ahora ya se va armando y me dice que la información de provincias va a estar en filas? Y fundamentalmente, toda tabla dinámica debe contener valores. Entonces, acá dentro de mi planilla, lo único que contiene valores son las cantidades. Esas cantidades las voy a pinchar y arrastrar hasta donde dice valores. Entonces, ustedes pueden ver por ahora una planilla sencilla en la que muestra por provincia la cantidad despachada y el total general despachado a todas las provincias. Eso es solamente con información puesta en filas. Pero puede ser que además yo quiera poner que me discrimine entre cada provincia cuánto fue despachado en cada tipo de caja. Entonces, puedo mover cajas a columnas y fíjense cómo me termina armando la planilla. Me dice, estas fueron las provincias, estos fueron los envases y, por ejemplo, en Buenos Aires se despacharon 177.000 en cajas de cartón, 89.500 en cajas de madera, un total de 266.500. Y así sucesivamente con cada uno de estas provincias y de estos tipos de envases. Pero podría ocurrir que yo quiera mostrarlo al revés, en filas los envases y en columnas las provincias. Entonces, lo que hago es, llevo cajas, lo pincho y lo llevo hasta filas, y llevo provincias y lo pincho y lo llevo hasta columnas. Entonces, la información es la misma, nada más que acomodada de otra manera. Ahora, a su vez, también tenemos un espacio para filtros. Y en filtros nosotros podríamos
poner que solamente me liste, por ejemplo, lo despachado en el primer trimestre. Entonces, llevo trimestre a filtros. Esto hace que acá arriba de la tabla aparezca de qué trimestre estamos hablando. Y yo puedo filtrar y poner solamente primer trimestre. Marco 1 y me muestra lo despachado a cada provincia por cada tipo de envase, solo el primer trimestre. También los filtros me permiten seleccionar varios elementos. Yo puedo seleccionar en el primero y el segundo trimestre. Marco seleccionar varios elementos y le doy a aceptar. Acá tenemos lo despachado tanto en el primero como en el segundo trimestre. Si quiero que mi filtro en vez de por trimestre sea por producto, saco trimestre y traigo producto y filtro, por ejemplo, los despachos de vino Cabernet. Y ahí fíjense cómo se va modificando mi tabla dinámica. A su vez, dentro de cada fila o cada columna, yo puedo tener desagregados distintas opciones. Por ejemplo, yo quiero tener por caja, pero después de que me ponga caja, que me lo separe por trimestre. Entonces, llevo trimestre abajo de caja y me queda en caja de cartón en el primero y segundo trimestre, en caja de madera en el segundo trimestre, lo despachado a Buenos Aires y Santa Fe, porque es lo único despachado a Cabernet. Pero si yo pusiera todas, fíjense que me pone todas las provincias, primero y segundo trimestre, que tiene el filtro. Por eso le vamos a retirar el filtro de trimestre, le vamos a poner que seleccione todo. Y ahí me quedan todas las provincias, todos los trimestres en los distintos tipos. Quiero cambiar la información, primero por trimestre y después por caja. Lo que hago es pinchar trimestre y llevarlo arriba de caja. Entonces me queda trimestre y cada tipo de caja dentro de cada trimestre. Por eso es dinámica la tabla, porque yo puedo ir modificando esta información de acuerdo a la forma en que quieres ponerlo. Puedo ir cambiando, llevarme trimestre a filtros, traerme producto a filas, llevarme caja a columnas, traerme provincia a filas acá otra vez. Y fíjense cómo la tabla dinámica va cambiando en forma rápida la forma de exponer la información. Entonces, como pueden ver, es una herramienta muy simple de utilizar y que permite exponer una información que yo tenía en una planilla toda mezclada, ordenándola y exponiéndola de la manera más conveniente de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Nos vemos en la siguiente clase.